quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana. En nuestras clases del día de hoy de cuarto grado del nivel secundario, en el área de Ciencias de la Naturaleza, sus maestros Pevens y Ediberto estarán trabajando los monumentos naturales. En inglés, con sus teachers Raisi e Iman, aprenderán la tercera parte de Giving Some Advice. Y en lengua española, continuamos con el taller literario Lee, Imagina y Escribe. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Tratar de que me quieran por un buen cuento que conté, esa es mi verdadera vocación. Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, Magadela, Colombia, un 6 de marzo de 1927. Escritor, periodista, guionista y fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Institución muy importante para el cine dominicano, ya que un gran % de nuestros cineastas han sido formados allí. Gabo colaboró con la escritura de guiones para cine basados en alguna de sus obras y en 1987 desarrollaría talleres de guión para la Escuela Internacional de Cine, creada por él. Asegura el autor que, al principio, quise ser director y lo único que realmente he estudiado es cine. En 1955 se matriculó en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, uno de los más importantes galardones en el ámbito literario. Autor de novelas, cuentos y otros géneros convertidos en textos obligatorios como 100 años de soledad, Amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada, entre otros. La obra de García Márquez es siempre asociada al realismo mágico, movimiento literario donde el límite entre lo real y lo irreal no existe, donde lo extraño es parte natural de la vida cotidiana. Nuestros pueblos cohabitan con la magia de manera natural y eso lo refleja Gabriel García Márquez en su espectacular obra literaria. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando escribimos? El cerebro recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde, controlando las emociones, acciones y funciones corporales. Cada vez que escribimos se activan en nuestro cerebro distintos mecanismos neuronales, sin embargo, todos ellos son bastante similares. Esto ocurre en el área cerebral en la que se aloja la parte asociada al discurso y a la escritura, la denominada área de Broca, situada en el lóbulo frontal. Aunque creamos indispensable esta parte del cerebro, área de Broca, no debemos olvidarnos del área de Wernicke, lóbulo parietal. El área de Wernicke es realmente importante. En ella interpretamos las palabras y el lenguaje. De hecho, incluso hay pacientes que presentan daños en ella y por consiguiente sufren trastornos en la ortografía o la escritura a mano. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? Recordamos que en la clase pasada aprendimos que antes de comenzar a escribir una novela de viajes y aventuras, debemos tomar en cuenta los elementos indispensables: el ritmo narrativo, los personajes y el entorno. Comprendimos que cada uno de ellos son importantes para comenzar a redactar. También debemos investigar sobre las épocas y características según la historia que narremos. De esta forma, cumplirán con la documentación y la verosimilitud.
En el día de hoy seguiremos trabajando nuestro taller literario e indagando en los elementos que necesitamos tener en cuenta para escribir y planificar las novelas de viajes y aventuras. La literatura no se aprende en la universidad, sino leyendo y leyendo a los otros escritores. Gabriel García Márquez. Estoy segura de que ya han creado en su imaginación gran parte de las características de los personajes principales y del entorno que usarán para redactar su historia. Hoy vamos a orientarnos sobre cómo hacerlo. Lo primero que deben hacer es definir los elementos y la estructura del texto, por capítulos, por hechos, creación de personajes, tiempo, acción, descripción de ambientes. Luego hay que tomar en cuenta las fortalezas que posee para la redacción y la disponibilidad de recursos con los que cuentan. Por último, apegarse a la estructura narrativa, inicio, nudo y desenlace. Algunas recomendaciones para comenzar a redactar sus historias. Para comenzar a escribir una novela, debemos tener una idea clara de lo que queremos contar, de manera concreta y no generalizar. Es decir, nuestra idea debe tener claro cuál o cuáles serán los personajes. Por ejemplo, Carla, Dylan, Yancel, David, Teresa, entre otros. ¿En qué lugar suceden los hechos que serán narrados? Por ejemplo, Santo Domingo, Montecristi, Mao, Tenares, Baní, entre otros. ¿En qué época? Por ejemplo, la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, es decir, la época actual. ¿Cuáles son las razones que se presentan en la historia? Por ejemplo, el amor, la salud, la felicidad, el poder, entre otros. Las historias deben presentar un problema o un reto para que el personaje protagonista pueda desarrollarlo. Por ejemplo, la búsqueda de un tesoro escondido, el lograr vencer en la guerra, viajar al mundo en 80 días, lograr conquistar el amor imposible o descubrir la cura efectiva del COVID-19, entre otros. Pensar en la trama y preguntarnos, ¿qué voy a contar? ¿Qué pasará en la historia? Para dar respuestas a esas inquietudes es importante que se planifique la trama antes de comenzar a escribir. Si en la planificación no conseguimos definir el final, podremos hacerlo durante la redacción de la historia. Tendremos tiempos ganados desde el inicio, una línea argumental y algunos acontecimientos centrales. Además, si durante la escritura de la narrativa nos damos cuenta de que queremos cambiar algo, podemos hacerlo, pues ya tenemos los elementos principales y sabemos lo que queremos contar. Cabe enfatizar que todos los días debemos escribir, revisar los avances de nuestra novela y se darán cuenta que siempre encontrarán aspectos a corregir para seguir enriqueciendo su narrativa. En cuanto a los personajes, debemos conocerlos, tanto al protagonista como a los personajes secundarios. El protagonista porque te va a acompañar en los viajes y las aventuras que se desarrollen en la narración. Por lo tanto, hay que conocerlo por dentro y por fuera, como una madre a su hijo y un docente a su estudiante. Esto nos exige detenernos a pensar un poco en cómo es y será nuestro protagonista y cómo reaccionará ante lo que le sucede. Es decir, los adjetivos que poseen. También debemos tener claro que todas las experiencias que vivirá nuestro personaje principal lo harán ir evolucionando durante toda la trama. En cuanto a los personajes secundarios, no olvidemos que dan muchísima alma a tu novela.
La estructura de la novela: inicio, nudo y desenlace. Inicio y desenlace. Estos momentos son claves en la narrativa. El inicio nos sirve para captar la atención del público porque será la carta de presentación, lo primero que lee el lector. Este momento determinará si la persona seguirá o no la lectura de la historia. El final de tu historia es también importante porque de él dependerá que la novela sea aceptada o no por el público. Si al leerla nos gusta y emociona, desearemos volver a leerla y recomendarla. Si no nos gusta, simplemente la guardaremos sin leer. ¿Sabes en qué momento iniciamos nuestro viaje? En el nudo narrativo. A la hora de escribir el nudo, debemos tener en cuenta que en las historias de viajes y aventuras, el conflicto es lo más importante y que hay que abordarlo desde dos puntos de vista. De un lado tenemos el conflicto interno, mientras que por otra parte está el conflicto externo, que es la serie de eventos que le suceden a estos personajes y que deben conducirlos a enfrentar la lucha interior o retos personales que tienen. Conflicto interno. Descripciones. Una situación puede ser una guerra, mudanza, migraciones, fenómenos naturales, entre otros. Un descubrimiento de una carta, un manuscrito antiguo, un diario, una joya, un retrato, un mapa. Una interrogante sobre el origen e identidad de un grupo humano o el propio. Un rasgo del carácter que genera dificultad al personaje. Personaje principal, ambicioso, crítico, de espíritu libre, obsesionado con un tema. El antagonista de la historia u otros personajes secundarios pueden plantearse conflictos interiores relevantes, pero esto no es indispensable. Un sueño sin realizar. Podemos elegirlo de acuerdo con la historia que queremos contar. Voz narradora y tono. ¿Quién contará la historia? Definir quién contará nuestra historia es un factor importante en el cual deben elegir con detenimiento, porque podemos elegir que sea el protagonista quien la narre en primera persona u otro tipo de narrador externo que no sea un personaje, un narrador omnisciente. Además, se debe determinar si la historia será narrada en presente o en pasado. Verosimilitud. En las historias, aunque sean real o imaginaria, se procura que los lectores crean y experimenten cada momento como si fuera real lo que está ocurriendo o ocurrió. Una novela no tiene por qué ser realista, pero tiene que resultar verosímil, es decir, quien la lee la siente como real y por eso despierta interés y emoción al leerla. Ambientación. Debemos procurar que las escenas estén bien ambientadas. Esto podemos lograrlo mediante descripciones, sonidos, olores, sabores, todos los recursos que permitan al lector experimentar la sensación de que están en ese lugar y lo disfrutan a plenitud. Por otro lado, también es importante crear hábitos de escritura que se debe establecer un horario en el que irán escribiendo su novela de viajes y aventura. En la mañana o en la tarde, según su disposición. Pueden escribir diario 1 hora o 1 hora 30 minutos, de acuerdo a su ritmo. Escenas. Recomendamos que las escenas son los espacios donde tienen lugar los diálogos. Deben ser aprovechados para los momentos más impactantes de la historia.
Estos atrapan las emociones e interés para seguir leyendo por parte de los lectores. Ortografía y lenguaje. Al momento de escribir, debemos verificar que estemos haciendo buen uso de la ortografía. Eso implica no tener faltas ortográficas. Además, usar un lenguaje apto para la historia que se quiere contar. Es decir, utilizar un lenguaje culto y haciendo usos de las figuras literarias como recurso imprescindible al momento de iniciar este camino emocionante de escribir novelas de viajes y aventuras. No obstante, lo primero es escribir y darle rienda suelta a la imaginación y en un segundo momento corregir para cuidar el estilo. Al escribir una novela no se trata solo de comunicar la historia, más bien se trata de despertar emociones en los lectores. Por lo tanto, tenemos que saber utilizar nuestra herramienta, el lenguaje, de la mejor forma posible. Te invito a escuchar con atención la siguiente narrativa porque te haré preguntas. Estoy exhausta de estar en medio de las cuatro paredes de este instituto madrileño oscuro e inhóspito, en pleno siglo XXI, cuando se supone que las chicas de mi edad deben pintarse los labios, ir a fiestas, hacer cosas interesantes. No sé qué le pasa por la cabeza a mis padres. ¿Qué más da? ¿Para qué los cuestiono? Siempre termino haciendo lo que esos tíos prefieren. Ellos buscan el bienestar de su amada Andalucía. Tienen experiencia probada. ¿Saben algo? Que cuando termine mis estudios me iré a viajar por el mundo entero. Mientras, debo leerme todos los libros que llegan a mis manos y escribir las novelas de viajes y aventuras más hilarantes y sorprendentes. Con suerte, me convierto en una escritora famosa. Vamos a comprobar lo aprendido. Responde las preguntas correctamente. Número 1. ¿Cuál es el personaje principal? Andalucía. Número 2. ¿En qué época se desarrolla la narrativa? Época actual en pleno siglo XXI. 3. ¿Cuál es la ambientación de la narrativa según cuenta la protagonista? Lugar oscuro e inhóspito. 4. ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? Narrador en primera persona, ya que es la protagonista quien cuenta su propia historia. 5. ¿En qué lugar suceden los hechos que se narran? En un internado de Madrid. 6. ¿Cuál es la problemática de la historia? El encierro de Andalucía en el internado, ya que le impedía hacer las actividades de las chicas de su edad. Por último, es importante que escribas y respondas estas preguntas. ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero contar? Es fundamental a la hora de escribir responder estas inquietudes. Podemos responderla a modo de reflexión, analizando qué queremos transmitir o qué queremos que el lector se lleve de nuestra historia. Sé que ustedes son creativos y escribirán novelas únicas que conquistarán al lector más exigente. Ahora que ya conocemos todos los elementos necesarios para escribir una novela de viajes y aventuras, estoy segura de que están preparados para comenzar esta maravillosa aventura y convertirse en escritores. Les invito a ponerse en contacto con sus maestros, maestras guías
Ellos le darán apoyo y orientaciones durante la planificación de sus novelas. Igualmente, recuerden hacer las actividades de su cuadernillo de trabajo. Les invito a seguir leyendo la fascinante historia de Robinson Crusoe. Esto le ayudará al momento de comenzar a escribir. Concluimos este emocionante encuentro recordando lo que aprendimos. Aprendimos que antes de comenzar a escribir una novela, debemos planificar lo que haremos, definiendo los elementos y estructura por capítulos, hechos, personajes, creación de los personajes, tiempo, acción, descripción de ambientes, entre otros elementos. Asimismo, ya sabemos que también debemos reconocer las fortalezas que tenemos para redactar. De igual modo, hacer uso de los recursos que tenemos disponibles para desarrollar la narrativa, cuidando la ortografía y el lenguaje al momento de escribir. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.